Gracias por estar con nosotros hoy. Toma la decisión anoche la Corte Constitucional invalidando la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, así se llama el ministerio del cual es ministra la actual vicepresidenta Francia Márquez. Y el tema no es menor, la Corte encontró justificada la demanda según la cual no había el sustento, el reporte del Ministerio de Hacienda sobre lo que se llama técnicamente impacto fiscal. Esto quiere decir, Ricardo, se creó el Ministerio de Igualdad sin saber cuánta plata nos iba a costar. Sí, y efectivamente está costando billones de pesos. Fíjese que ha sido una constante la discusión, por no decir pelea, con el gobierno sobre cuánto cuestan sus proyectos. En la reforma a la salud, que se hundió recientemente en la Comisión Séptima del Senado, ocurrió algo muy similar, que nunca llegó el aval fiscal del Ministerio de Hacienda y ellos siempre argumentaban que al final lo presentaban, no es un tema aislado, pareciera ser una constante en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y lo mismo puede pasar con la reforma pensional, si rapidito no presentan el aval fiscal de Hacienda, a la larga y a la postre, y si llega a pasar, aunque está enrarecido el ambiente en el Congreso, si llega a pasar, se los tumba a la Corte Constitucional por exactamente lo mismo, la falta de aval fiscal y de decir, bueno, ¿cuánto nos cuesta esto? Es que lo del Ministerio de la Igualdad fue un billón, Néstor. Estamos hablando que la reforma pensional son billones y billones y billones de pesos. Imagínense lo que pasaría en la Corte. De acuerdo. Y tal y como está pasando hoy, esa es una buena referencia, Paola, con la pensional, en ese momento, en la creación de este ministerio, se les dijo. ¿Se acuerda de Eber Castro, padre? Castro. Se les dijo, se les avisó, se les anunció. Se les advirtió y no hicieron caso. Senadora Paloma Valencia, que presentó la demanda que tenía la razón en la Corte Constitucional. Senadora Paloma Valencia, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo especial a ti y a toda la mesa de trabajo de Blue y, por supuesto, a todos los oyentes. Senadora, gracias por atender esta llamada. Quisiera preguntarle, esta decisión de la Corte es un poquito de garrote y zanahoria. Tumba el ministerio, pero al tiempo lo deja vigente hasta el año 2026, ¿verdad? Sí, es una decisión, pues en mi opinión, muy extraña, porque como uno puede decir que es inconstitucional y al mismo tiempo que puede subsistir no un par de meses, sino 2 años. Me parece que es una decisión muy extraña, sobre todo porque si hubiera analizado el desempeño del Ministerio de la Igualdad, se habría concluido que eso no tenía problema, porque es que este es un ministerio que se creó, se le asignó un presupuesto de 1.300.000 millones de pesos, de los cuales, Néstor, esto es lo que es increíble, 900.000 eran para burocracia. Es el ministerio más grande que tiene Colombia, 5 viceministerios, como 32 direcciones y 700 cargos. Como le digo, 900.000 millones, dejando apenas 400.000 millones para inversión, cuando lo que uno pensaba es que pues para superar los problemas de inequidad que tiene el país, lo que se necesitaba era recursos para salir a construir las viviendas, a construir los acueductos, los parques, pues todo lo que se necesita en las regiones apartadas de Colombia que han estado tan olvidadas. Senadora, la posibilidad de que se presente otra ley y que se tramite bien hecho la creación del Ministerio de Equidad y de Igualdad, ¿usted la ve posible a pesar de que, claro, han cambiado las circunstancias políticas? ¿Esa sería la solución? Pues, esa es la solución, claro. Ahora, ellos van a tener que presentarla, pero la pregunta inmediata es si el Congreso se los va a aprobar, porque uno sí siente que el ambiente ha ido cambiando con respecto al gobierno. Pues a mí me sorprendió, por ejemplo, que en Cámara ya no se estén votando los proyectos del gobierno y pues en Senado también, la verdad, uno siente unos ritmos muy lentos. Ahora, esto también lo hemos tenido y después terminan pasándose nuevamente todos hacia allá y votando eso de manera muy expedita cuando ya llegan los tiempos. Senadora, en este caso, recordemos lo que pasó en ese momento. Sus advertencias no fueron escuchadas. ¿Cómo fue el trámite de la ley? Estoy viendo aquí en el anuncio de la Corte que fue la ley 2281 del 2023, la que creó el Ministerio de la Igualdad. ¿Qué fue lo que pasó en el trámite? Pues nunca hubo el estudio de impacto fiscal, que el gobierno del presidente Petro ha decidido que eso no hay que hacerlo. Ahí decía Paola, que la escuchaba, que no se ha presentado estudio de impacto ambiental ni de la pensional, perdón, de estudio fiscal, ni de la pensional, ni la de salud. Y eso tiene mucho que ver, digamos, con la manera irresponsable como el gobierno aprueba leyes y gasta. Y ya entonces empieza a aparecer la noticia de que van a buscar
modificar las normas de la regla fiscal para relajarla, que va a tener un impacto gigantesco en el crédito colombiano y en el perfil de riesgo país. Entonces, digamos, todo eso hace parte de una cultura que supone que cuando usted está haciendo normas, que cuando usted está haciendo modificaciones, sobre todo de como estas estructurales de un ministerio que vale más de 1 billón de pesos, pues usted haga la cuenta y diga cómo es, cuánto es. Una de las cosas que nosotros decíamos en ese momento es, están sacando un ministerio que no saben ni siquiera cómo es. Nosotros quisiéramos saber cuántos viceministerios tiene, cuántas direcciones, cuánto va a costar este ministerio. Nunca se supo. Y ya luego, cuando lo empezaron a hacer, pues nos dimos cuenta que era el monstruo que terminó siendo, o sea, uno de los ministerios más grandes que tiene el país. Se tramita bien, con respaldo fiscal. Usted que además es mujer y feminista, ¿usted apoyaría la creación de ese ministerio? Hombre, Néstor, yo creo que a Colombia lo que le sobra es burocracia. Yo apoyaría las políticas para combatir la inequidad en el país, pero usted no puede coger 1.300.000.000.000 de pesos y decir que 900.000 son para nombrar gente en Bogotá y que con eso usted mejora la equidad. Lo que hay es que llevar la plata a las regiones, hacer la inversión, irse de barrio en barrio, de pueblo en pueblo, construyendo la vivienda, haciendo el saneamiento básico, empedrando las calles, haciendo los parques para los niños. Esas son las cosas que uno quisiera ver qué hacen cuando hablan de la inequidad. Yo visito mucho los barrios populares de este país y uno queda desolado de la pobreza, el abandono, la falta de acción estatal. Eso hay que hacerlo, pero no se hace con 700 burócratas, se hace llevándole los recursos a quien los necesita. Sí, 744 burócratas y 5 viceministerios. Hay, senadora Valencia, la posibilidad de obligar a la ministra de la Igualdad, Francia Márquez, a crear por lo menos 1 o 2 viceministerios, pero no 5. Pues eso era lo que queríamos. Yo hubiera hecho un viceministerio muy liviano, con 1.300.000.000.000 de pesos, Paola, era mucho lo que se podía hacer. Entonces usted se gasta 200.000 millones pues en burocracia y el resto lo lleva, lo invierte. La vicepresidenta viajando por el país, construyendo las cosas que se necesitan. Eso era lo que uno hubiera querido ver, pero cuando nosotros vimos que esto era un monstruo burocrático, que entre otras cosas es impresionante, la ejecución fiscal de este ministerio en lo que lleva pues de creado es de menos del 2%, 1.6 o 1.7 creo que está. Es decir, no han hecho nada, a duras penas están nombrando la mega burocracia que crearon. Yo creo que eso no les quedó bien, no iba a tener el impacto que estaban prometiendo y bueno, evidentemente también aquí no podemos seguir en esta legislación del gobierno Petro donde nada cuesta, uno aprueba y aprueba leyes de cualquier tamaño y después entonces relajan la regla fiscal. Hay unos principios que la Constitución estableció para tratar de que este país tenga algo de disciplina fiscal. Doctora Paloma, ¿usted recuerda cuál fue el ministro de Hacienda o cuál era el ministro de Hacienda que tenía que dar este aval fiscal? Si ya eso estuvo en manos del doctor Bonilla o era una tarea del exministro Campo. Y se lo pregunto porque es que el exministro José Antonio Campo, el primer ministro de Hacienda del gobierno Petro, fue muy crítico con la burocracia y el tamaño que tendría este ministerio. Estoy recordando por aquí un trino que él escribió en algún momento donde decía: la estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente. No 5, sino máximo 2 viceministerios, como en otros ministerios. No 20 direcciones generales, sino unas 5 y ningún delegado en los departamentos. Claro que este trino lo puso después de que ya había salido del ministerio. ¿Esa era una tarea de él? Ay, yo no me acuerdo, yo mal haría en decirle cuál era porque la verdad... Pero yo creo que yo sí creo que fue Ocampo. Yo creo que eso en el principio era Ocampo. El proyecto se tramitó en el segundo semestre del 2022. Ah, entonces sí era Ocampo. Entonces era Ocampo. Yo creo que al principio era Ocampo. Esos trinos que usted lee, Víctor, todos se vuelven buenos y controladores después de que dejan de ser ministros. Cuando son ministros parecen tener otras prioridades. Doctora Paloma, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Paloma Valencia es la senadora del Centro Democrático.